Muy buenos días, estimados participantes. Bienvenidos a este nuevamente encuentro de saberes. Quienes habla el profesor Alfonso Fernández. Hoy vamos a disertar un poco sobre la comunicación efectiva. Continuando con el proceso de las relaciones interpersonales, la comunicación es una habilidad y la capacidad que tienen los seres humanos para comunicarnos, expresarnos. Y pues es esencial para el éxito, tanto personal como profesional. Desde nuestras relaciones interpersonales y personales, pues hasta el ámbito laboral y la comunicación es importantísima, ya que juega un papel fundamental en la construcción de conexiones sólidas, la transmisión de ideas y la resolución de conflictos. Este, Al explorar un poco sobre la comunicación o esos elementos clave que tiene la comunicación efectiva, nos brinda una comprensión profunda de cómo mejorar nuestras habilidades de comunicación en los diferentes contextos. Entonces, aquí hablamos un poco, ¿verdad?, de lo que la manera de cómo conversar o cómo comunicarnos. Existe la manera verbal, que es cuando socializamos, ¿verdad? Que esta, pues, más adelante la vamos a profundizar un poco más. Y la no verbal, cuando no hablamos, sino que a través de señas, a través de algún elemento que no es palpable, ¿verdad? Que no es verte a la cara y podemos comunicarnos, pues, como lengua de señas, el braille, cuando mandamos un correo, todos los tipos de comunicación son importantes y para ello hay que tener esa habilidad de comunicarnos. Por eso es importantísimo, ¿verdad?, la comunicación en nuestro campo laboral. Entonces, aquí nos sumergimos un poco, ¿verdad?, en hablar un poco sobre las mejoras en la colaboración. Cuando los miembros de un equipo de trabajo se comunican claramente, pueden trabajar de manera más eficiente para lograr los objetivos organizacionales. Por eso que la comunicación abierta facilita el intercambio de ideas, la asignación de tareas y el seguimiento de los proyectos. Por eso, pues, actualmente hablamos mucho de lo que es el trabajo colaborativo, aquí abordamos el trabajo en equipo, ¿verdad? Pero para que haya un buen trabajo en equipo debemos de tener una buena comunicación. Luego hablamos de fomentar la confianza. Una comunicación abierta y honesta fomenta la confianza en sus miembros de trabajo, ¿verdad? Cuando las personas se sienten seguras, puede expresar sus ideas y opiniones sin temor a crítica. Se crea un ambiente de trabajo armonioso, positivo y colaborativo. También esto, pues, permite la reducción de esos conflictos que se puedan generar dentro de nuestro entorno laboral. Siempre en el entorno laboral es, como se dice, el chisme, el que dirán, hablar mal de sus compañeros de trabajo, y esto puede generar conflictos laborales. Entonces, hay que ser muy respetuoso, valorar al que tiene a un lado, ¿verdad? Y evitar estos posibles rumores de pasillo que puedan generar conflicto, puedan generar estrés, puedan generar que el personal se sienta desmotivado o que su autoestima esté por debajo de lo normal, ¿verdad? Para que así exista un aumento de la productividad. Pero ¿qué es productividad? La productividad no es en dinero, sino la productividad en eficiencia, eficacia de su entorno laboral. El cumplimiento en los tiempos reglamentarios
de las actividades asignadas por su jefe. Entonces, aquí tenemos que tener presente que cada uno de estos elementos, como mejora la colaboración, fomenta la confianza, reduce los conflictos y aumenta la productividad, son los 4 puntos de lanza que tiene la comunicación dentro de nuestro entorno laboral. Entonces nosotros debemos tener presente que para tener un buen entorno laboral tenemos que comunicarnos efectivamente, con claridad, con precisión, que ese proceso comunicacional donde el emisor, el receptor, reciba la información, que aplique todas sus habilidades y destrezas y capacidades para producir efectivamente los objetivos o las estrategias ya preestablecidas por la empresa, evitando esos conflictos que se puedan generar entre sus compañeros o traer problemas de su casa al entorno laboral, también es parte importante. Tienen que separar. Yo salgo de mi casa, al yo entrar a la empresa también a donde yo trabajo, debo o tengo que evitar traer mis problemas personales a mi campo laboral y viceversa, llevar los problemas de mi trabajo a mi hogar, ya que cuando tú llegas a tu casa es para compartir con tus hijos, con tu esposo, con tus padres, con tus hermanos, con el vecino, y entonces no es gratificante de que tus problemas en el trabajo los lleves a tu hogar. Entonces, ¿por qué? Porque esto puede generar una baja en la productividad, puede generar conflictos en tu hogar. Entonces, ambas partes, tanto lo laboral y lo personal, tienen que tener un equilibrio, una balanza, ¿verdad? Para fomentar la confianza, fomentar la productividad, evitar los conflictos laborales. Y para comunicarnos, debemos escuchar activamente. Más que simple palabra, pues al escuchar activamente implica prestar atención plena al mensaje del otro. Dejemos de escuchar a nuestros jefes, porque si no escuchamos, ¿cómo vamos a aplicar o vamos a entender qué es lo que quiere? Esto significa no solo escuchar lo que dice, sino también entender el contexto, las emociones y las intenciones detrás de las palabras. Dentro de estos elementos que se determinan en escuchar activamente, por ejemplo, contacto visual, a sentir con la cabeza, repetir o parafrasear lo que escuchaste, hacer preguntas aclaratorias y evitar interrupción. Para que genere un beneficio, ¿va? Mejor la comprensión del mensaje, fortalecimiento de las relaciones, ¿verdad? Personales, la resolución de conflictos más eficiente y la toma de decisiones más importantes. Algunos de estos ejemplos que se pueden dar, pues repetir o parafrasear. Entiendo que está frustrado porque hacer preguntas, puedes explicar con más detalle, mostrar empatía. Me imagino que debes sentirte, ¿verdad? Sentirte. Entonces, esos ejemplos, o sea, ser muy empático al momento de comunicarnos, al momento de nosotros interactuar con nuestro entorno, con nuestro compañero de trabajo, nuestro jefe, nuestra familia, ¿verdad? Entonces hablamos de la comunicación verbal, de los tipos de comunicación. Entonces, pues, la comunicación verbal se refiere al uso de palabras para transmitir información, expresar ideas y emociones. Y para nosotros transmitir información, expresar ideas y emociones, tenemos que utilizar un lenguaje sencillo y evitar la jerga, ¿verdad? Y términos técnicos que pueden ser confusos para el interlocutor. Entonces, si nosotros vamos a hablar, tenemos que socializar de una manera muy clara que esa persona, ese interlocutor,
entienda qué es lo que queremos nosotros, a dónde queremos llegar, precisar, ¿verdad? La precisión es otro elemento importante en la comunicación verbal, expresar tus ideas con precisión y evite la ambigüedad, palabras más, palabras menos, sino ser muy claro, ¿verdad? Eh, Tener un tono de voz amable, profesional, que facilite la comunicación efectiva, ¿verdad? Y evitar ser agresivo o pasivo. Por ejemplo, desde mi punto de vista, yo tengo mi voz muy alta y por eso a veces le digo, estoy gritando porque yo no tengo oído para escucharme yo mismo. Y cuando siento que estoy hablando muy alto, bueno, yo trato de normalizar mi tono de voz. A veces dice, me estás gritando. No, es que yo soy operado y por eso pues tengo mi tonalidad de voz es más elevada. ¿Por qué? Porque yo no hablaba. Y yo tenía que gritar para poder escuchar o que me escucharan, ¿verdad? El lenguaje corporal, cuando nosotros nos movemos, ese contacto visual, la postura y los gestos. Aquí hablamos un poco sobre la oratoria. La oratoria les permite a ustedes, ¿verdad?, presentarse de una forma muy elegante a un público, a una audiencia. Igual los que van a ser guías o los que son prestadores de servicio deben de tener un tono de voz muy suave, tiene que tener un tono de voz ni muy alto ni muy bajo, y que el turista o el visitante pueda escuchar desde donde están ustedes hasta donde están los últimos en esa actividad. Entonces, la forma de pararnos, las posturas, los gestos, debe ser congruente con el mensaje verbal para una comunicación efectiva como tal. Entonces es muy importante que ustedes, al momento de hacer alguna actividad turística para los guías y los prestadores de servicios que tienen que atender clientes, usuarios constantemente, deben de ser claros al momento de comunicarnos, ser preciso, tener un tono de voz adecuado y el lenguaje corporal. Mientras que el lenguaje no verbal, ¿verdad? Eh, Abarca todos los mensajes que transmitimos sin usar palabras. El contacto visual demuestra interés y confianza y evitar el contacto visual puede interpretar como falta de interés o deshonestidad. La postura, ¿verdad? Aquí hay que tener una postura erguida y relajada, que transmite confianza y seguridad. Una postura encorvada o tensa puede indicar inseguridad o nerviosidad. Los gestos, ¿verdad?, pueden enfatizar o complementar de manera verbal. Es importante evitar gestos que puedan distraer o ser interpretados como negativos. Ustedes delante de un cliente no pueden hacer gestos que puedan perjudicar un, un momento de negociación. Y ese hay que evitarlo, hay que evitar mucho los gestos en la cara, más en la cara, porque en la cara nos dice todo cuando estamos bravos o cuando estamos contentos. La vista a nosotros no nos engaña. Sabemos cuando estás triste y cuando estás alegre. ¿Y cómo lo sé? Vamos a dar aquí un ejemplo. Y lo voy a decir desde mi punto de vista, cuando yo manejo alegre, mis ojos se aclaran y transmiten confianza, alegría, felicidad. Pero cuando estoy desanimado, mis ojos se oscurecen. Yo tengo ojos color marrón. Y cuando me dicen, Alfonso, ¿qué hiciste que tienes los ojos claritos? Y hay momentos que me dicen, Alfonso, que tienes que estar con los ojos muy oscuros. Entonces, mire ese lenguaje no verbal que otras personas lo pueden ver o lo pueden notar. Entonces se genera esa comprensión, esa empatía.
Las expresiones faciales, como ya había dicho anteriormente, es importante ser consciente de las expresiones faciales, las muecas, cuando matas los ojos, cuando haces un gesto que no deberías de hacer delante de ese turista, de esa persona que estás atendiendo, que estás hablando, cuando aumenta el tono de voz, ¿verdad? Entonces hay que tener presentes mucho el contacto visual, la postura, los gestos, las expresiones faciales y el tono de voz, para así tener una comunicación efectiva. Y así de esta manera podemos nosotros, y vuelvo a repetir, manejar conflictos dentro de nuestro campo laboral o personal, ¿verdad? Y la primera fase es el reconocimiento del conflicto. Aquí hay que identificar el problema y las causas raíz de ese conflicto. En la segunda fase es la comunicación, expresar sus propias ideas, eh, buscar ambas partes para que escucharlos y después buscar una solución prudente para así implementar y dar un seguimiento. En el manejo de la resolución de conflictos es muy importante usar los buzones de reclamos y que cada 15 días o cada mes, bueno, el gerente, el jefe, el coordinador pueda, dentro de sus posibilidades, leer los conflictos, leer todo esto y buscar una estrategia para solucionar las problemáticas existentes dentro de la empresa. Entonces, aquí es muy importante que el gerente de talento humano o los jefes estén a la par con el proceso comunicacional dentro de su empresa, para que así se evite conflictos laborales, haga mayor productividad, exista un liderazgo transformador, que no sea un liderazgo como es, autocrático, que se genere nuevas ideas a través de sus trabajadores y que esos trabajadores se sientan motivados de que sus ideas han sido tomadas en cuenta para un proceso de transformación institucional, empresarial, y que exista un trabajo colaborativo, que a través de la comunicación se pueda generar una retroalimentación constructiva, no destructiva, ¿verdad? Y para eso se debe de generar o preparar una retroalimentación que permita proporcionar, proporcionar, elegir un momento y un lugar adecuado y definir los objetivos y preparar ejercicios específicos. Aquí estamos hablando que vamos a hacer actividades, ¿verdad? Relacionadas al desarrollo personal y profesional. Aquí vamos a hablar de las relaciones humanas. Vamos a hacer una revisión, este, introspectiva, ¿verdad? De nosotros mismos como persona y como trabajador. Y luego de que nosotros hagamos actividades muy elocuentes, muy someramente allí, pues vamos a profundizar y vamos a poder solucionar todos nuestros conflictos internos y externos a través de una retroalimentación. Escuchar atentamente todas las retroalimentaciones, que debemos mejorar, que debemos aclarar en nuestro entorno, ofrecer la retroalimentación como una estrategia para, y esta debe ser clara, específica y orientada hacia la acción, para así esas debilidades que tengamos o esta amenaza que tenemos, transformarla en fortalezas y oportunidades en nuestro entorno y así pues tomar adecuadamente decisiones acorde a nuestro proceso comunicacional
y generar una comunicación asertiva. ¿Va? Este es un estilo de comunicación que permite expresar nuestras necesidades, las ideas, sentimientos de manera clara, honesta y respetuosa, sin ser agresivos ni pasivos. La comunicación asertiva implica la capacidad de diferenciar nuestros propios derechos y opiniones al tiempo que respetamos los derechos y opiniones de los demás. Esta es esencial para construir relaciones saludables y fortalecer nuestra confianza en nosotros mismos. Por eso es muy importante tener calma, evitar reaccionar de manera impulsiva, ser respetuoso, escuchar las ideas y las opiniones de los demás, ser claro, expresar nuestros pensamientos y sentimientos de forma clara, ser muy asertivo, defender nuestros derechos y opiniones de manera firme pero respetuosamente. De esta manera, pues tenemos así mantener una buena comunicación, un buen enlace con nuestros pares, ¿verdad? Laborales y nuestros pares en nuestro hogar. Entonces, también existe otro tipo de comunicación que es la comunicación digital. Esta es más delicada porque en la comunicación digital va direccionado hacia un lenguaje más contundente, ya que a veces no conocemos nuestra audiencia que tenemos a un lado. Entonces, este tipo de comunicación pues es muy rápida y accesible para casi todo el mundo, ya que este incluye el uso de correo electrónico, mensajes instantáneos, videoconferencias, redes sociales y otras plataformas online. ¿Verdad? La comunicación digital pues nos permite etiquetar digitalmente. Es importante establecer normas de etiqueta digital para mantener la profesionalización y evitar conflictos, ¿verdad? Esto incluye usar un lenguaje apropiado, escribir correctamente y evitar el uso de mayúsculas excesivos. Y eso ha pasado, hay personas que les gusta usar mucho mayúsculas en los escritos, siempre inicia con mayúsculas y luego minúsculas. La comunicación debe ser clara y concisa, evitar malentendidos y la seguridad. Esto es importante, ser consciente de lo que ustedes están colocando en sus redes sociales. Deben de, si lo van a compartir, deben ser seguros, o sea, no pueden venir a colocar ciertas cosas que puedan generar conflicto dentro de su entorno. Bueno, concluyendo un poco, pues debemos tener presente que para tener una buena comunicación afectiva hay que escuchar activamente, perdón, la comunicación debe ser clara y concisa. Existen diferentes tipos de comunicación, la comunicación verbal, que es la que nosotros podemos comunicarnos como estamos haciendo el día de hoy, la no verbal, la que que a través de gestos eh, podemos comunicar. Hay que manejar conflictos a través de la comunicación. Nosotros podemos manejar estos conflictos de forma clara, concisa, prestar atención y con el fin de fortalecer las relaciones interpersonales, de fortalecer un liderazgo como herramienta transformadora y así fortalecer nuestros objetivos institucionales. Muchas gracias, nos vemos en el grupo para socializar un poco más y profundizar.